noches a todos. Una gracia y una bendición el poder compartir este espacio con ustedes a través de esta plataforma, en todo este sistema virtual. Somos agradecidos de Dios por todo lo que pone en nuestras manos y bueno, esto también es un modo de poder estar comunicados, de poder estar juntos y sobre todo compartir la fe. En esta oportunidad me pidieron a mí que yo comparta un poquito sobre lo que es la fe. Básicamente, no es para hablar y definir mucho, ¿no? Ya todo está escrito en la Biblia y siempre lo compartimos en cada espacio que tenemos, ya sea la liturgia o ya sea algún encuentro que hacemos entre hermanos, entre cristianos. Básicamente es un encuentro de fe, o sea, no hay mucho para decir. Pero sí me pareció interesante retomar un poco Santiago, la carta de Santiago, que él habla sobre la fe, que sí o sí necesariamente tiene que ser manifestada a través de las obras, ¿no? Vamos a leer un poquito la cita de Santiago en el capítulo 2, versículo 14 y siguiente. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano sin alimento necesario, le dice vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesita para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta, dice Santiago. Necesariamente la fe necesita ser expresada, necesita ser manifestada. Y termina diciendo con una frase muy bonita, Santiago, esta perícopa del Evangelio, del Nuevo Testamento, diciendo: muéstrame si puedes tu fe sin las obras, yo en cambio por medio de las obras te demostraré mi fe. Muy interesante este juego de palabras, ¿no? La invitación que le hace a todos a mostrar la fe cuando no está acompañada de obras, y sin embargo dice él: yo te demostraré mi fe con las obras, ¿no? La palabra demostrar, yo les puedo mostrar la mano, pero si yo agarro algo, le estoy demostrando que esta es una mano, si muevo los dedos. Lo mismo pasa con la fe. O sea, yo cuando tengo una obra donde se manifiesta el amor de Dios, donde hago presente el amor de Dios, estoy demostrando que ese acto es un acto de fe, cargado de fe. Y desde ahí es la idea el poder comenzar este espacio de reflexión. Estamos llamados como cristianos a no decir solamente que tenemos fe, sino a mostrarla. Hay un filósofo bastante curioso, Gianni Vattimo se llama, es italiano, que él dice: muchas veces las personas que se profesan, personas de fe, personas religiosas, cristianas o de cualquier otra iglesia o religión, cuando hablan en el tema de la fe, lo manifiestan con una certeza, diciendo: yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero eso solamente pasa en el ámbito religioso. ¿Por qué? Porque yo puedo decir: yo creo que de esta situación de cuarentena vamos a salir bien. Cuando yo lo manifiesto en el ámbito social, esa expresión del creer, estoy dando la posibilidad de que no suceda. Yo puedo decir: yo creo que la economía en mi país va a mejorar. No estoy afirmando que va a mejorar, sino que yo creo que va a mejorar. Bueno, lo mismo pasa en el ámbito de la fe muchas veces nosotros. Nosotros lo que hacemos es decimos: yo creo en Dios. Y Gianni Vattimo dice: en realidad la expresión correcta es decir: yo creo que creo en Dios. Porque muchas veces nuestros actos, nuestros comportamientos no van acompañados de las obras. Por lo tanto, no es una fe auténtica, no es una fe que se manifiesta y se muestra. Vamos a hablar sobre qué es la fe. La palabra fe tiene su raíz etimológica del griego, pisteuo, ¿sí? Que cuando se pasa al latín es fides. Tanto pisteuo como fides lo que significa es la lealtad, o sea, ser fiel a algo, o sea, tener la convicción y la esperanza puesta en algo o en alguien, porque esa es lo que nosotros vamos a hablar cuando hablemos de fe, en alguien, en la persona de Jesucristo. Vamos a ver más adelante que el Papa Francisco nos dice eso y lo remarca y lo repite muchas veces en todas sus catequesis. La fe, nuestra fe es en una persona, la persona de Jesucristo. La definición de fe es una creencia, una confianza, un asentimiento de una persona en relación a algo o a alguien, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, decimos: nuestra fe es en una persona, en la persona de Jesucristo.
Básicamente, la fe es un don, es un regalo que Dios da a cada uno de nosotros, acompañado del amor y acompañado de la esperanza. Por lo tanto, es un regalo, es algo que ya tenemos nosotros y que está puesto en nuestro corazón. Ahora, ese regalo, ¿cómo lo manifestamos? Primero, creyendo en la persona de Jesucristo, ¿no? Nosotros creemos en su predicación, creemos en sus obras, creemos en todo lo que Él hizo a través del testimonio de la fe, a través del testimonio del magisterio, pero nosotros creemos, nosotros no estuvimos presentes en ese momento, pero creemos que realmente la persona de Jesucristo es Dios hecho hombre, encarnado en nuestra historia, que vino para salvarnos. Sobre todo por aquello que hizo Jesús en su fe, porque las narraciones del Evangelio nos dicen que Jesús hizo muchos milagros y pasó por su vida haciendo el bien. Por lo tanto, eso es lo que manifestamos nosotros como fe. Creemos en que Jesús estuvo entre nosotros, manifestó el amor de Dios a través de milagros y a través de la conversión de los pecadores. Pero básicamente la fe es confianza, es confiar en todo el proyecto de Dios para con nosotros y para con toda la humanidad. Esa adhesión es una adhesión básicamente de fe. Hay que tener cuidado porque a lo largo de la historia, en el tema de la fe, surgieron algunos acontecimientos. Yo menciono dos nada más porque me parecían interesantes, y de hecho lo menciono porque nuestro párroco, el padre Carlos, me pidió que haga un poquito hincapié en eso. La primera es el famoso pietismo. No sé si escucharon hablar alguna vez de lo que era el pietismo. El pietismo surge en el siglo XVII, XVIII, que básicamente es personas se reunían a rezar en un culto y creían y estaban convencidos de que la experiencia de Dios, la experiencia de fe, solamente estaba centrada de una manera tan íntima que cualquier persona que lea la palabra de Dios podía ser testimonio de Dios, ¿sí? Manifestar su amor. Se hizo de alguna manera una experiencia sectaria. ¿Y cuál es en qué desentona, en qué termina eso? ¿Cuál es el problema de este tipo de conducta? Que deja de lado lo que es el magisterio. O sea, ya no hace falta el sacerdocio, ya no hace falta un ministro, ya no hace falta sacramento, porque yo leyendo la Biblia y compartiendo con las personas que piensan igual que yo, ya podemos manifestar la fe y ya de hecho Dios está presente entre nosotros, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el pietismo. Pero también existe otra corriente que se llama el fideísmo, el hecho de centrarnos solamente en la fe. Ya, con el hecho de creer ya estoy salvado. Surgió un inconveniente con todo este tema de la cuarentena porque había muchas personas, cristianos y creyentes, que estuvieron en contra de que no se celebre misa al pueblo, ¿sí? Y decían que no había que temer a toda esta situación de pandemia porque si yo tenía fe no me podía pasar nada. Por lo tanto, si yo me reunía en una experiencia sacramental, en una celebración litúrgica, Dios de esa manera me iba a bendecir, me iba a cuidar y no me iba a pasar nada, ¿sí? Eso tampoco es una conducta de una persona que cree, de una persona que adhiere su vida a la vida de Dios. Y en eso hay que tener mucho cuidado. De hecho, el fideísmo parte como una corriente filosófica, un pensamiento filosófico que decía que no hace falta demostrar la existencia de Dios, no hace falta buscar a través de la razón o racionalizar las experiencias, porque la fe se vive como don, como entrega íntima. Y tampoco es así. De hecho, la Iglesia en su encíclica Fides et Ratio lo que nos habla es eso: la fe tiene que estar acompañada de una cuestión razonable. O sea, hay que dar razones de la fe, como dice Pedro, ¿no? Yo, para poder ser un poquito más claro y poder llevar un poco más a la realidad concreta esta catequesis sobre la fe, hice uso de una catequesis que hizo el Papa Francisco en octubre del 2012, si mal no recuerdo, que es una catequesis sobre la fe. Pero ¿qué es lo que hace el Papa Francisco? Es de alguna manera intentar definir o dar pautas o dar elementos para que podamos entender lo que es la fe, pero en esta situación del mundo concreto en el que vivimos, un mundo secular, un mundo que deja de lado toda la experiencia de lo religioso, que le molesta la experiencia de Dios y que solamente centra su mirada de la óptica material, en aquello que puedo ver o captar por los sentidos, tocarlo, ¿no? Al ser Dios una realidad que yo con la mano no la puedo tocar, surge un inconveniente en esta era para poder hablar sobre Dios o referirse como sobre Dios. O sea, no tiene sentido hablar. Entonces lo que hace el Papa es
hacer esta catequesis y la inicia con 3 preguntas. Primero, ¿qué es la fe? La segunda, ¿tiene sentido la fe en un mundo donde la ciencia y la tecnología han abierto nuevos horizontes que son impensables? Realmente son impensables. Y por último, ¿qué significa creer hoy en día? Eso es más o menos lo que el Papa Francisco en su catequesis nos presenta. ¿Qué es lo primero que dice el Papa? Primero, se hace necesaria en la actualidad una nueva educación o una nueva valorización de la fe. O sea, si retomamos lo que decía Bátimo, que Bátimo es un pensador contemporáneo, es decir, yo creo que creo, porque muchas veces no estoy siendo coherente entre lo que digo que expreso como fe y lo que hago. El Papa en este contexto nos dice, tenemos que volver a educarnos, porque nuestra fe no solamente puede sustentarse en el hecho de que yo nací en una familia católica, yo soy bautizado, yo voy a misa todos los domingos, sino que la fe siempre tiene que dar un paso más. La fe lo que tiene que hacer es demostrarse en las obras. Por lo tanto, es necesario que el fiel se forme para dar razones sobre su fe. Tiene que conocer lo que la Iglesia propone, tiene que conocer las verdades de la fe, tiene que conocer la vida de la Iglesia para poder manifestar su fe, porque si no, la fe se hace vacía, ¿sí? Se queda sin sentido. A pesar de los descubrimientos de la ciencia, el hombre de hoy no parece verdaderamente más libre ni más humano, que esa es la dimensión que aporta la fe a la realidad humana, ¿sí? La fe lo que le permite al hombre es descubrirse, amarse, valorarse como hijo de Dios, como hijo, fundamentalmente como hijo. En la actualidad, la sociedad educa desde una cultura de la verdad en que solamente existe, solamente podemos creer en aquello que captamos a través de los sentidos. Aquello que vemos, aquello que tocamos, eso es lo que realmente existe. Todo lo demás no existe, o sea, no es real, está vacío de contenido. Sin embargo, la fe nos da una confianza de una entrega entre un tú y un tú. O sea, mi persona con la persona de Jesucristo. Es una adhesión, una experiencia tan íntima que nos permite celebrarlo, vivirlo y transmitirlo. La fe es un consentimiento con el que nuestra mente y nuestro corazón dicen su sí a Dios. ¿Sí? No es solamente un discurso armado, una expresión, es decir, yo creo, sino que es una adhesión. O sea, yo estoy convencido de que el amor de Dios y la presencia de Dios me invaden y invade a todo el resto, a todo lo que me rodea. Debemos ser capaces de proclamar y anunciar con certeza, ¿sí?, nuestra fe, con nuestras palabras y con nuestras acciones, para demostrarla con nuestra vida como cristianos. ¿Sí? Eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que tener la capacidad de manifestar esa fe en nuestras obras, en las cosas que hacemos, porque estamos convencidos de que el amor de Dios se expresa de esa manera. Es muy curioso ver que en la sociedad actual, que es una sociedad secular, una sociedad que deja de lado la presencia religiosa, la presencia de Dios, de alguna manera está buscando, como experiencia de fe, aportar su vida o vincular su vida hacia otras cosas o hacia otros seres. Que nosotros hablamos hoy de que muchas personas se profesan ateas, de que no creen en Dios, pero sin embargo muchas veces su Dios es el trabajo, su Dios es el dinero, su Dios es el placer. Entonces de alguna manera tienen un comportamiento religioso, están buscando algo que necesitan, algo que a través de las cosas creen que lo pueden conseguir. Sin embargo, nosotros como cristianos decimos que las prácticas religiosas o la experiencia religiosa nos brinda ese algo. De hecho, vemos en las procesiones, vemos en los encuentros litúrgicos, vemos en los momentos o en los espacios religiosos que se creen de que hay muchas personas que van por eso y no van para buscar ni dinero, ni vanagloria, ni poder. Van porque realmente se sienten cómodos, sienten una sensación de paz, de tranquilidad, que eso no se lo brinda el mundo.
las cosas materiales, el uso de las cosas materiales, el consumo de las cosas materiales, no te dan esa sensación que nosotros como cristianos la tenemos a través de una práctica religiosa. Y eso es una experiencia de fe. Juntarnos todos, nosotros que celebramos con tanta firmeza y que es tan importante para nuestra vida, para nuestra cultura, para lo que somos, el milagro. Es decir, estas personas que se convocan y que rezan la novena y que tienen con el Cristo del milagro tan íntimo, que participan de las celebraciones, que viven su experiencia sacramental a través de la confesión, que buscan espacios de oración, ¿sí? Que buscan momentos para poder encontrarse con Dios, hacen que todo el tiempo del milagro, incluso ese día del milagro, sea como un paréntesis en su vida que se manifiesta algo distinto, algo que ordinariamente no lo viven. Y eso es una experiencia de fe. Nosotros tenemos que tener esa capacidad, primero, de ser personas que testimoniamos nuestra fe. Ya la Iglesia lo dijo y lo repitió a través de la jerarquía con muchos papas, muchos obispos y muchos dándola. O sea, nosotros no podemos decir creo en Dios si no tenemos la capacidad de manifestar esa creencia en Dios en las cosas que hacemos. Y yo creo y estoy convencido que hoy por hoy el mundo, la sociedad, necesita personas de fe, necesita santos, necesita personas que le hablen un lenguaje de fe, que le digan algo distinto que el mundo no les está diciendo. Porque si nosotros como cristianos nos dejamos llevar por la corriente, hay un filósofo que se llama Harvey, que él hace toda una reflexión sobre el pensamiento postmoderno y la cultura postmoderna, como la vida del sujeto postmoderno en la actualidad. Y dice, el sujeto no puede salirse del ámbito de la posmodernidad. O sea, el sujeto vive y respira la sociedad en la que está inserto. Por lo tanto, el capitalismo, el consumo, el pansexualismo y todas las cosas que muchas veces nos llevan a una experiencia de placer o de gozo, lo tenemos todo. Nosotros no estamos afuera de esa realidad. Pero sin embargo, como cristianos estamos llamados a mostrarle un lenguaje distinto al mundo, a la sociedad. O sea, expresar con nuestras obras algo que se exprese de una manera distinta a lo que la sociedad nos muestra. Y eso es una experiencia de fe. Eso es una práctica de fe. Por eso es que no podemos dejar de lado la fe y decirnos cristianos y decirnos religiosos si no somos personas que defendemos la vida, si no somos personas que tenemos experiencias de fe, si no somos personas que nos mostramos como solidarios ante las necesidades de otros, si no somos personas que estamos atentos a las necesidades de los demás para ayudarlos, para acompañarlos. Tal vez no haga falta el dinero, pero sí el tiempo para escucharlos, porque se sienten solos, porque se sienten abandonados, porque se sienten avasallados por la realidad que viven, ¿sí? Porque la economía les cambia el humor. Entonces, nosotros, con esta experiencia de fe, es ahí donde tenemos que testimoniar y manifestar que somos creyentes, que amamos a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano, no está contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre, ¿sí? Lo que hace nuestra fe no es sacarnos de la realidad del mundo, no es convertirnos en ángeles, no es convertirnos en otros seres, sino nos hace cada vez más humanos. ¿Sí? Manifestar la fe es manifestar nuestra humanidad. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, dice: para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios. El Espíritu Santo mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y en el creer la verdad. ¿Sí? Volvemos a lo que dijimos al comienzo. La fe es un don, está puesto entre nosotros. Por lo tanto, Dios nos regala la posibilidad de poder creer en Él. Y aceptarlo en nuestra vida, amarlo y testimoniarlo también es una acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, otra definición que la da el Papa Francisco en su catequesis, la fe se manifiesta siendo dóciles a la acción de Dios, siendo protagonistas de esta civilización del amor que nos decía la Iglesia, pero siempre y cuando estando abiertos a la acción de Dios en el corazón de cada uno. El Papa termina su catequesis, y en esto también para ir terminando, y dice: queridos amigos,
Nuestro tiempo requiere cristianos que han sido aferrados por Cristo, que crezcan en la fe a través de la familiaridad con las Sagradas Escrituras y con los sacramentos. Personas que sean casi como un libro abierto, que narran la experiencia de la vida nueva en el Espíritu, la presencia del Dios que nos sostiene en el camino y nos abre a la vida que Él nos tendrá y que no tiene fin. Esto utiliza el Papa para cerrar su catequesis, haciendo un poquito alusión a esta corriente que decíamos anteriormente, el pietismo y el fideísmo. No es eso. O sea, la experiencia de la fe es, como decíamos hace rato, es una entrega confiada y dócil a esa experiencia de Dios en la vida de cada uno, ¿sí? Pero nosotros estamos llamados por nuestro testimonio a ser, como dice el Papa, unos libros abiertos en donde podamos leer la acción de Dios en nuestras obras. Y eso es lo interesante de esta reflexión, el poder sentirnos unos instrumentos en la mano de Dios, porque muchas veces tenemos la tentación de culpar a otras personas por la situación en la que vivimos y no nos damos cuenta que el cambio empieza por nosotros. Y si nosotros queremos apostar a un cambio y queremos que nuestra situación social, individual, familiar, comunitaria, laboral mejore, tenemos que ser nosotros los precursores de este movimiento de cambio. Y ese movimiento de cambio se genera a través de esa adhesión a Dios, que es a través de la fe y mediante la fe. Como les decía hace un ratito, la sociedad y el mundo en el que estamos inmersos deja de lado a Dios, deja de lado todo lo que puede ser una experiencia de fe, una experiencia religiosa, pero sin embargo sus acciones se quedan vacías, porque la fe tiene ese condimento que le da la vida, tiene esa experiencia de llenar un vacío tan profundo que con las cosas del mundo no lo podemos conseguir, no lo podemos llenar. Entonces cuando hablamos, y de hecho la sabiduría de Santiago en esto, con la fe sin obras, una fe muerta, es invitarnos a que si nosotros nos llamamos cristianos, si nosotros nos profesamos como personas de fe, tenemos que tener la capacidad de manifestar esa fe en las acciones cotidianas. Siendo mejor vecinos, es lo que decía el Papa en su encíclica, ¿no? El santo de la puerta del lado. Estamos llamados a ser santos y a manifestar el amor de Dios, a ser santos con un lenguaje distinto al lenguaje del mundo, ¿sí? Y a ser personas que podamos transmitir ese amor de Dios. Básicamente que donde nosotros estemos seamos reconocidos porque somos cristianos, ¿sí? Porque tenemos fe, porque amamos a Dios y porque amamos al hermano. Un filósofo muy conocido, muy renombrado, que se llama Emmanuel Levinas, él decía de que en su libro El descubrimiento del otro, es decir, que cuando nosotros nos juntamos o nos relacionamos con los demás, el otro lo que hace es manifestarme y mostrarme cómo soy. En realidad el otro es un espejo de lo que soy yo. Que de hecho, las relaciones humanas lo que nos permiten es una devolución para que nosotros podamos reconocernos como somos. O sea, yo no podría tener una experiencia o decir que soy inteligente si no soy reconocido como inteligente entre los demás. Yo no podría decir que soy una persona servicial si los demás no me dicen que yo presto servicio. Entonces, en el encuentro con el otro, yo me descubro como un espejo, yo me veo como un espejo. Bueno, la fe, cuando nos encontramos con Dios, ese Dios te hace esa devolución y te muestra realmente cómo sos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en la sociedad actual, que quiere prescindir de Dios porque no quiere verse realmente como es? Porque no quiere que alguien le diga realmente cómo es nuestro comportamiento o cómo estamos actuando. Entonces deja de lado toda la dimensión moral, deja de lado todo lo que es la experiencia de fe, la fraternidad, el encuentro, la solidaridad, porque quiere mostrarse él mismo, ¿sí? Y tener él mismo su propia definición. Si la fe es un encuentro con tu Jesucristo, con tu Dios y con los demás que me rodean, ese encuentro me permite una devolución, ¿sí? Ese encuentro me manifiesta, me muestra, me enseña cómo soy yo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener como experiencia cotidiana, como experiencia ordinaria en nuestra vida. Tenemos que ser personas de fe, tenemos que ser santos y tenemos que hacer que nuestro día a día sea una manifestación del amor de Dios. Básicamente, estamos llamados a ser signos de la presencia de Dios donde estemos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, ¿sí? En la iglesia,
con los amigos. Tenemos que ser personas en donde digan realmente este manifiesta a Dios, ¿sí? No saliéndose de la realidad del mundo, no considerándose ángel, sino desde la realidad cotidiana manifestar el amor. Atentos, generosos, serviciales. De esa manera nosotros realmente vamos a hacer que nuestra fe esté acompañada de las obras. No podemos descuidarnos de la realidad que vive el otro, no podemos mantenernos al lado. Bauman, en uno de sus libros que se llama Ceguera Moral, él dice que la sociedad actual, en la vida actual, surge un mal que él lo llama como la adiaforización. La adiaforización significa eso, la ceguera moral, en donde cuando hay una persona que tiene un accidente o hay una persona que sufre o padece algo, inmediatamente lo que hago yo es dar gracias porque no fui yo. ¿Sí? Eso no es una experiencia de fe. O sea, nosotros no podemos alegrarnos porque a mí no me pasa, sino que tenemos que tener esa empatía, esa simpatía con el otro, porque es mi hermano. Porque de esa manera yo manifiesto que creo en Dios. Porque de esa manera yo hago visible el amor de Dios. Yo no puedo pensar en que si le ha pasado al otro, bueno, gracias a Dios, pero no me ha pasado a mí. No puedo vivir así. Esa no es una experiencia de fe. Tampoco puedo llamarme cristiano si tengo ese sentimiento. Porque eso no sería poner en obra el amor de Dios en el cual me moviliza, con el cual yo creo y que digo a todo el mundo que creo. No es así. Por eso le vuelvo a repetir, si nuestra fe no va acompañada de obra, no es un proceso que sea, que de alguna manera sea retroalimentado de la fe, desde la fe sí, digo bien desde la fe, nuestras obras, yo no puedo llamarme cristiano, yo no puedo decirme que soy una persona de fe. Ahí retomo lo que decíamos de bautismo, en realidad lo que estoy haciendo es decir que creo, no estoy siendo condescendiente con aquello que profeso. Básicamente esto era un poquito la reflexión que quería compartir el día de hoy. Espero que les haya servido pensar, realmente hablar así, no ver a nadie es medio raro, uno siente como que se está hablando al espejo, no sabe qué decir, así que sepan disculpar los nervios o la ansiedad de poder querer decir todo en un momento tan breve. Pero agradezco a Dios esta oportunidad, agradezco que de alguna manera estoy siendo hermano de mis hermanos, brindando los saberes y brindando este espacio de reflexión. Te vamos a hacer algunas preguntas que quizás están llegando. De paso, acá también el padre quiere reafirmar algún concepto. Licenciado, muchas veces cuando hablaste de espejos, que nosotros nos reflejamos en los demás y eso nos demuestra lo que hacemos o cómo somos, la crítica, yo como sacerdote, por ejemplo, criticar al obispo o algún cura hermano, pero la gente que nos critica a nosotros o yo mismo criticar a cualquiera, ¿no es una manera también de, vos hablaste de ceguera moral, no sería de una sordera para no escuchar cómo soy? Porque si yo critico a alguien, también estoy impidiendo verme en lo que el otro opina de mí o en lo que el otro dice. ¿No te parece que muchas veces esa fe con obras que es fecunda se vuelve estéril cuando nosotros le damos mucha cabida a la crítica al hermano? Exactamente. Primero, crisis etimológicamente significa crecer. La crítica lo que fomenta es el momento de crisis, o sea, una oportunidad para el cambio, una oportunidad para madurar y para crecer. Pero sin embargo es muy cierto lo que decís, muchas veces estamos centrando nuestra mirada, nuestra vida, criticando a los demás. Y no hay que olvidarse nunca, que es lo que dijo el padre, yo capaz que lo entiendo lo que quiero decir, pero no se olvide nunca que la crítica en realidad es de alguna manera un feedback entre lo que yo estoy viendo de mí, que lo reflejo en los demás. Es una especie de proyección, diría la psicología. Y si nuestra vida solamente se sustenta en la crítica, más allá de lo que nos han enseñado siempre y que comúnmente se habla, la crítica puede ser constructiva o puede ser destructiva. Básicamente crítica es lo mismo. Si es para crecer o para destruir, no deja de ser crítica, ¿sí? Porque es un espacio para crecer, porque a mí me pueden decir algo o puedo descubrir que alguien me está diciendo algo para atacarme, también me puede ayudar a crecer, porque reconozco o descubro
que esa es una oportunidad para ver más allá de lo que me están diciendo. De alguna manera también me está ayudando, está haciendo un paso para mi cambio, pero no debe sustentarse nuestra vida solamente en la crítica, porque somos hermanos. En todo caso, la ayuda al hermano también tiene que ser sustentada en obras. Si yo veo que mi hermano está haciendo mal, la compañía, la asistencia, ya es un proceso de cambio, un proceso de fe, porque estoy poniendo en obra aquello que creo que se sustenta en el amor. No sé si es básicamente algo así. Perfecto, padre. No sé si algo más, si alguien tiene alguna duda. Aquí a mi celular me llegó esta pregunta. Si, por ejemplo, un cursillista que dice creer en Dios, que dice que es de colores, pero que se ha alejado del movimiento, o no va a la escuelita, o no hace ultrella, si no entraría dentro del pietismo o alguna fe privada, respondería yo, pero creo que el licenciado es otra voz autorizada. Está interesante esto, por eso yo ponía como cierre de esta reflexión lo que dice el Papa. Nosotros, los cristianos, estamos llamados a aferrarnos a Cristo, ¿sí? Manifestándolo desde la Sagrada Escritura y desde los sacramentos, básicamente desde la experiencia del amor. Nosotros, como cristianos, necesitamos del alimento del pan y de la palabra. Yo no puedo llamarme cristiano si tengo una vida mediocre en relación a los sacramentos y en relación a todo lo que es la liturgia. Un cristiano está llamado a eso. ¿Por qué? Porque a través de la liturgia, a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, yo descubro lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué? Porque si yo en mi vida ordinaria, en mi vida común, no estoy atento a lo que Dios me dice, que me lo puede decir a través de un hermano, a través de una situación problemática o de alegría, yo puedo sentir que Dios me está hablando, Dios me está diciendo algo, la certeza, la mayor certeza de que Dios me está diciendo algo es a través de su palabra. O sea, ahí Dios me está hablando, por eso es palabra de Dios, o sea, Dios que se hace palabra, para que yo escuche, para que yo tenga una respuesta, y sobre todo en la celebración litúrgica, que la celebración litúrgica está compuesta por la palabra. Entonces, yo no puedo llamarme cristiano, cursillista, palestrista, ¿sí? Como una persona de fe, si no tengo la experiencia de Dios a través de su palabra y a través de los sacramentos. Yo estoy llamado a hacer eso. Y a través de esa voz de Dios que se hace vida en mí, estoy llamado a manifestar ese amor de Dios o esas palabras de Dios en lo que me circunda, en lo que está a mi alrededor, con las personas que me relaciono, en la vida cotidiana. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿se puede decir que soy católico? No voy a misa, no me confieso, no comulgo, pero ayudo en comedores barriales al que lo necesita. ¿Eso es un buen católico? Volvemos un poco a estos dos tipos de movimientos que decíamos, el fideísmo y el pietismo. Mi relación no puede ser solamente íntima con Dios, o sea, necesito de la experiencia de la iglesia. O sea, si soy católico, si me profeso católico, soy parte de una iglesia, la iglesia católica. ¿Sí? O sea, no es decir como un club de fútbol, que yo soy de River, pero no veo los partidos y igual sigo siendo de River. En la iglesia católica, si yo me profeso como católico, estoy haciendo alusión a una iglesia, y esa iglesia está constituida por los ministros, que son aquellos a los cuales Jesús le dejó el poder, la facultad de hacer las obras en nombre de Él, en persona Christi, o sea, actúa en nombre de Dios. Cuando el cura celebra la misa y está consagrando, tomen y coman, este es mi cuerpo, no está diciendo el cuerpo de Él o el cuerpo de Jesús, es mi cuerpo, se está relacionando, Él es la persona de Cristo. Cuando en el sacramento de la confesión yo te absuelvo, no está diciendo Jesús te está perdonando, ¿no? No, Él está actuando en la persona de Cristo. Por lo tanto, no me puedo decir miembro de una iglesia si yo no soy una persona que no tengo esa experiencia de Dios. O sea, que no accedo a los sacramentos, que no tengo una vida de iglesia. No estoy siendo católico. O sea, qué sé yo, por ejemplo, bueno, solamente se me ocurre un ejemplo. Existe un movimiento hinduista que se profesan como marxistas religiosos, se llaman. O sea, son aquellos que tienen a Marx o toda la filosofía de Marx, pero que la vinculan con la religión. Y su vida es una vida centrada en una
una creencia o en una opción que no es el Dios que nosotros profesamos. Pero ellos, sin embargo, se profesan como adeptos a amar, y amar los idolatran. Y eso no es formar parte de algo, es profesar o decir que soy algo, porque estoy aludiendo a un pensamiento. Nosotros como cristianos, cuando profesamos como católicos, no estamos siendo adeptos a un pensamiento, estamos siendo adeptos a una persona, la persona de Jesucristo. Y esa persona de Jesucristo está como referente o representada en la iglesia. Hay un teólogo que se llama Melchior Cano, que él habla sobre los lugares teológicos, y él dice que un lugar teológico, o sea, si hay un lugar en el cual nosotros tenemos plena certeza de que está Dios, es en la iglesia, porque está constituida por miembros. O sea, de hecho, a nosotros nos enseñaban la catequesis, y nosotros tenemos esa experiencia de que la iglesia es un lugar sagrado, porque ahí está presente Dios, porque es el lugar que convoca a toda la familia de la iglesia. Porque si no, nos comportaríamos como en la cancha, y así nos educaban en la catequesis. Portate bien, sentate bien, vestite bien, porque esto no es la cancha, está en la iglesia. ¿Sí? Entonces, ese espacio religioso, ese lugar teológico por excelencia, está representado en la iglesia, como edificio. Obviamente, con el cuerpo de Cristo somos todos bautizados y somos todos los que profesamos nuestra fe en Jesucristo. Pero yo no puedo llamarme cristiano si no concurro y no celebro la vida y la fe a través de los sacramentos. Disculpe, licenciado, pero sería bueno que la experiencia que estamos teniendo como iglesia en cuarentena con el COVID-19, que nos hace una iglesia cada uno en su casa y virtual, es lo que usted está diciendo. Realmente nos falta una pata, nos falta la celebración, la concelebración, la asamblea que se reúne, la comunión, no solo con la palabra, sino también con el cuerpo, pero el cuerpo que somos todos. Por eso la angustia y mucha... tenemos una experiencia religiosa medio rara en estos momentos, ¿no? Sí, y es una experiencia totalmente distinta. Yo confieso, por ejemplo, de que quedé un poquito desconcertado, por ejemplo, de que a través del precepto de asistir a misa todos los domingos, ¿sí? Y el no asistir a misa es algo que, no asistir a misa un domingo sobre todo, o fiestas de guarda, es algo que como cristianos nos deja fuera del lugar, porque decimos, bueno, estamos haciendo un pecado, o sea, no puedo comulgar si no voy a misa. Sin embargo, lo primero que hicieron los obispos es liberarnos de ese precepto, ¿no? Es una experiencia distinta. Es curioso la cuarentena, porque la verdad que, primero que fue un espacio de reflexión totalmente distinto para todos nosotros, porque yo recuerdo, y yo digo también muchas veces, ¿no? Las 24 horas del día no nos alcanzaban por tantas obligaciones y por tantas cosas que teníamos, y siempre estábamos cansados y nunca teníamos tiempo para nada. Ahora que tenemos tiempo de sobra, no sabemos qué hacer. Bueno, ese tiempo de sobra también es una experiencia distinta con Dios. Estamos llamados a tener una experiencia distinta con Dios en este momento. Está bien lo que dice el Padre, es perfecto. Nos está faltando esa pata que es el encuentro, la comunión, ¿sí? La comunión con todos, que nos reunimos, y sobre todo la comunión sacramental. Pero también tenemos que tomarlo como un espacio, como un tiempo distinto, para buscar nuevas formas en nuestra vida. No digo que estemos inventando formas para comunicarnos con Dios, pero sí en nuestra vida, nuevas formas de relacionarnos con Dios. Capaz que muchas veces, no capaz, o sea, yo no estaba acostumbrado a ver la misa por el Facebook, por ejemplo, y a sentirme parte de esa experiencia de fe. Bueno, eso fue novedoso en mi vida, y fue también una experiencia de Dios totalmente distinta. Hemos vivido una Pascua en donde estábamos acostumbrados, por mi parte estábamos acostumbrados a preparar la liturgia del fuego, la celebración dentro del templo con toda la oscuridad, y lo hermoso que es cuando se empiezan a prender las luces, cuando suena la campana, la alegría. Este año no la tuvimos así, o sea, nos privó de eso, pero sin embargo es también una experiencia para encontrarnos con Dios. No podemos decir de que esta situación de COVID me está quitando una experiencia de fe o me está haciendo menos cristiano que antes. Todo lo contrario. O sea, tenemos que ser también novedosos. Y me parecía muy curioso, y de ahí yo partí en la reflexión cuando preparaba todo esto, ¿no? Nosotros el año pasado, en todo lo que es la novena del milagro, hablamos sobre el lema, el milagro que rejuvenece, y cómo el Papa nos llamaba a nosotros a poder tener esa actitud de joven,
de ser creativo, de ser más, ser más movidos en la fe, tener ese entusiasmo y no quedarnos estancados en cosas que siempre voy haciendo o que siempre las cosas fueron así. Bueno, esta cuarentena fue un espacio para eso, o sea, para rejuvenecernos nosotros, y poder tener otra experiencia de fe, una experiencia distinta. Me piden acá conceptualizar de nuevo lo que es el fideísmo relacionado sobre todo con el COVID-19 y demás. Sí, el fideísmo es lo que decíamos, el hecho de decir solamente con la fe estamos salvados, basta creer. Mientras yo diga yo creo en Dios, está que es un poco el pensamiento protestante, ¿sí? Que somos justificados por la fe en Jesucristo, ¿no? Que es la base de esta reflexión. O sea, nosotros decimos, me basta creer en Dios porque yo lo amo a Dios, porque yo, y nada más, ¿sí? O sea, por lo tanto, yo creo en Dios, yo amo a Dios, me profeso católico como es el ejemplo, pero no voy a misa, pero no participo de los sacramentos, pero no vivo en comunidad de oración, porque no me encuentro con mis hermanos a dar gracias a Dios o a pedir por las necesidades de otros, y ya está salvado. Eso es básicamente lo que es el fideísmo, pensar en que solo la fe puede con todo y que solamente necesito creer para ya estar salvado. El pietismo es una relación más íntima, o sea, es decir, mientras yo me reúna y lea todos los días, lea la palabra de Dios, ya está. O sea, no necesito una iglesia, no necesito personas cristianas, no necesito una comunidad, no necesito otras personas que me vengan y me digan lo que tengo que hacer, no necesito un cura al cual tenga que ir a decirle todas las cosas malas que hago, porque ya mi relación está intimada a través de la palabra de Dios. Eso también es contrario a la fe. Les vuelvo a repetir lo que dice Santiago: vos mostrame tu fe sin hacer nada, que yo voy a venir y te voy a demostrar en cada cosa que hago que estoy creyendo, que soy una persona que cree en Dios. Cada acción que yo tenga te van a demostrar que yo tengo fe. ¿Sí? Por eso es que yo ponía estos dos ejemplos, tanto el fideísmo como el pietismo, como actitudes que muchas veces tenemos. Ojo, porque me animaría a decir, podemos no profesarnos como pietistas o como fideístas, pero tenemos comportamientos o actitudes así, ¿no? O sea, me vuelvo a repetir el ejemplo que yo dije, o sea, está bien, estamos con el coronavirus y toda la pandemia en la sociedad actual, pero yo sin embargo igual me voy a ir a reunir, me voy a juntar a misa porque necesito la misa, porque si yo estoy en misa porque creo en Dios, Dios me va a proteger y me va a salvar. No es así. Estamos desvinculando lo que decía el Papa. Está bien, la fe es un don, pero nace de un contexto humano. ¿Sí? O sea, el humano el que profesa y se adhiere a la persona de Jesucristo. No podemos descuidar la realidad que tenemos a nuestro alrededor por decir que creemos en Dios. Entonces, por eso les digo, ojo, podemos no profesarnos y no tal, pero podemos llegar a tener muchas de nuestras conductas que manifiestan un pietismo o fideísmo. Otra pregunta: ¿cómo explicas que hay personas que no son católicos y viven según Dios quiere, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica no es el único camino de salvación? Sí. De hecho, se dijo, el Vaticano II lo dice con tanta claridad y tan bonito, ¿no? Lo utiliza una frase latina que dice la semina verbi, la semilla del verbo, la semilla de Dios. O sea, en cada acción buena que tenemos, en cada gesto en el cual se manifiesta el amor, estoy actuando como Dios me dice. ¿Sí? Pero sin embargo, necesito yo, por mi condición humana, tener... Ustedes saben que religión viene de una palabra latina, religar, estar unido a. O sea, y el hombre, por el hecho de existir, es religioso. O sea, necesita estar unido a algo, necesita estar adherido a algo. Por lo tanto, nosotros podemos catalogarnos o podemos ver en personas que son buenas, que tienen comportamiento bueno, pero esa persona necesita estar unida y ligada a Dios. Y esa ligación, esa unión, se la realiza a través de la iglesia. ¿Sí? Es importante el hecho de la iglesia. Y explicarlo, no sé cómo más explicarlo. Hay muchas personas que manifiestan esa semilla de Dios en sus acciones. Y no quiero decir que esté mal, la iglesia, gracias a Dios, con el Vaticano II sacó esta expresión de esta iglesia no la salvo, que decía, fuera de la iglesia no hay salvación. O sea, solamente para salvarte tenías que ser católico.
La iglesia fue descubriendo de que los caminos de salvación se manifiestan porque la misericordia de Dios se manifiesta a cada uno. Y no sería Dios si Él no diera la posibilidad de que alguien se acerque a Él. Además, Karl Rahner con los cristianos anónimos. Exactamente. Es una de las expresiones que contraria a la famosa expresión esta iglesia no la salva. Exactamente. Que fuera de la iglesia no hay salvación. Pero nosotros decimos, el que no viene a misa o ni siquiera es bautizado, pero es un hombre de buena voluntad y vive de acuerdo a su conciencia, es cristiano aunque él no lo sepa. Y nosotros tampoco lo sepamos. Porque muchas veces podemos decir que no, claro, no se profesa, no es bautizado, pero sin embargo está manifestando a Dios en lo que hace. Y de hecho lo hacemos nosotros los católicos. Nosotros también estamos llamados a manifestar a Dios en las cosas que hacemos. Una fe sin obra es una fe muerta. No puedo hablar de fe si no expreso ese amor de Dios en las cosas que tengo. Bueno, estas personas se pueden decir que que no tienen fe o que no creen en Dios, pero sin embargo en las obras de bien están manifestando una fe. Por ahí lo hacen. O sea, si vos ayudas a alguien, si vos estás atento a la necesidad de otro, hay algo que te moviliza a que lo haga, porque si no, no lo haría. Bueno, eso nosotros los cristianos le llamamos fe. Y le ponemos el nombre de fe. Bueno, licenciado, le agradecemos mucho el tema de la colaboración en nombre de la parroquia Señor del Milagro y del movimiento del Cursillo de Cristiandad. Seguramente lo vamos a estar convocando de nuevo para que nos dé todas estas reflexiones importantes y sobre todo conocimientos que reafirman eso, nuestra fe. Muchas gracias. No, de nada, un gusto.